¿Y si te dijera que no estás aquí por casualidad, que tu alma ha venido a este mundo más de una vez, no por castigo, sino por propósito? Que dentro de ti habita una fuerza dormida, lista para liberarte del ego y llevarte de regreso a tu origen. Hoy exploraremos dos verdades profundas: la última reencarnación del alma y el despertar del Moisés interior que todos llevamos dentro. Esto no es una historia antigua, es tu historia y está más viva que nunca. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción le dice al algoritmo de YouTube que este contenido vale la pena y así lo recomendará a más personas. Este no es un video más, es una herramienta para transformar conciencias. Pero para que llegue a más almas listas, necesitamos tu ayuda. Dale like, suscríbete y comparte. Es así como juntos logramos que esta luz no se quede escondida. Ahora sí, comencemos con el primer tema, que se llama la última reencarnación. Porque el propósito del alma al encarnarse es volver a su raíz y adherirse a él, mientras se encuentra vestida en un cuerpo, como está escrito: amar al Señor tu Dios y seguir su camino, y observar sus mitzvot y adherirse a él. Por lo que se puede ver claramente que este proceso culmina con adherirse a él, es decir, como era antes que el alma se hubiera vestido en el cuerpo. Escrito de Baal HaSulam. Según la Kabbalah, el Creador creó el mundo y todas las criaturas para deleitarlas con el placer de su luz y abundancia. Esta abundancia, sin embargo, aunque se le esté prometida a todos los seres humanos, se puede alcanzar solamente al igualarnos a él. Los cabalistas nos explican que para alcanzar este estado de igualdad, que nos permite experimentar el placer de la luz del Creador, es necesario involucrarnos en el estudio de la Kabbalah, que nos lleva por un proceso que gradualmente nos va asemejando más y más a él. Por lo tanto, tenemos que seguir volviendo a este mundo hasta que alcancemos dicha semejanza, tal como lo explica Baal HaSulam. He aquí que se ha hecho saber por los autores y los libros que el estudio de la sabiduría de la Kabbalah es absolutamente necesario para toda persona de Israel. Y aunque uno haya aprendido toda la Torá, la Mishnah y la Halajá de memoria, habiendo sido un hombre de virtud, realizando buenos hechos en mayor cantidad que sus contemporáneos, pero no haya estudiado la sabiduría de la Kabbalah, está obligado a volver a reencarnarse en este mundo para estudiar los secretos de la Torá y la sabiduría de la verdad, lo cual está mencionado en varios midrashim de nuestros sabios. Pero se necesita mucha preparación, la de seguir su camino. ¿Y quién conoce las vías del Señor? Pues este es el significado de luz compuesta de 613 vías que quienes las siguen logran purificarse hasta que sus cuerpos dejan de formar una pared de hierro entre ellos y el Señor. Baal HaSulam. La luz del Creador llega a nosotros desde el mundo de Ein Sof, infinidad en hebreo. Esta luz se divide en 613 luces distintas que forman en nosotros 613 deseos correspondientes y adecuados para recibirlas, los cuales se llaman vasijas de recepción. Cada uno de los 613 deseos es inicialmente egoísta. Sin embargo, mediante el estudio de la Kabbalah, que nos enseña cómo podemos recibir estas luces, vamos recibiendo toda la luz que el Creador quiso impartirnos, de modo que terminamos disfrutando, tanto nosotros como el Creador. El atributo del Creador es el de dar, y el estado en el que está es llamado el estado perfecto. El Creador quiere que nos asemejemos a Él, lo cual se alcanza al adquirir su atributo de otorgamiento, para que podamos nosotros también llegar a su estado de perfección. Por lo tanto, creó en nosotros el deseo de disfrutar, para que queramos ser como Él y disfrutar del mismo placer que Él experimenta. ¿Cómo se transforma un deseo egoísta en altruista? De un deseo que quiere recibir para sí mismo, como en los seres humanos, a un deseo que quiere otorgar, como el del Creador. Este cambio se llama tikkun, corrección en hebreo, o el cumplimiento de una mitzvah, precepto en hebreo. Esta corrección se hace posible mediante una fuerza especial, una luz llamada Torah en la Kabbalah. Mediante las 613 luces de la Torah, corregimos los 613 órganos espirituales, deseos, que forman nuestra vasija espiritual, llamada alma.
Este proceso nos lleva al nivel del Creador y a llenarnos de luces. Por consiguiente, llegamos a lo que se refiere en la Kabbalah como adhesión al Creador, o sea, a sentir al Creador y entenderlo completamente. La adquisición del atributo de otorgamiento le permite al hombre vincularse con el resto de las almas. El individuo termina recibiendo no solo su propia luz individual, sino también toda la luz infinita destinada para el total de las almas. Cuando el individuo alcanza el grado del Creador, realiza de hecho el propósito por el que fue creado y obtiene un total conocimiento, eternidad, tranquilidad y plenitud. La obtención de este estado perfecto y corregido es la esencia de la meta de la creación. Mientras no alcancemos este estado, seguimos naciendo en este mundo. Esto es así, porque solo aquí, en este mundo, podemos alcanzar el atributo del Creador, o sea, el atributo de otorgamiento. La Kabbalah nos enseña cómo corregirnos a nosotros mismos y recibir como resultado la luz y toda la abundancia que el Creador quiso impartirnos, tal como lo describe Baal Hasulam en su introducción al libro del Zohar. Y ya nos han instruido nuestros sabios que el Señor no ha creado el mundo, sino para deleitar a sus criaturas. Después de entender que el alma desciende a este mundo una y otra vez hasta alcanzar su corrección total, es necesario comprender que ese proceso no es solo individual. También hay fuerzas internas en cada persona que representan etapas, obstáculos y guías en ese camino. Uno de los símbolos más poderosos de esta lucha es Moisés, quien no fue solo un personaje histórico, sino un arquetipo espiritual que habita dentro de ti. Él representa el deseo más puro de conexión con el Creador, el que puede liberarte del dominio del ego y conducirte hacia tu corrección final. Moisés simboliza la fuerza espiritual y el faraón la fuerza del egoísmo. La historia del éxodo de Egipto es más allá que pura historia. Es el relato de la lucha de la luz contra la oscuridad. Es de noche en Egipto. En las casas de los hebreos hay un silencio total. El faraón, rey de Egipto, ordenó ahogar todos los varones hebreos en el Nilo. Sus emisarios están dando vueltas entre las casas, tratando de captar cualquier ruido sospechoso. Ya son 3 meses que Moisés fue escondido y se está haciendo imposible silenciarlo. Mañana saldrá Miriam al Nilo y lo dejará en la orilla del río, dentro de una canasta de papiro. Entre las cañas observará los acontecimientos, esperando un buen final. Así, desde la oscuridad y la incertidumbre, se revela el punto más grande de luz en la historia de Israel. Moisés es indudablemente el líder más importante del pueblo judío de todos los tiempos. Liberó a los hijos de Israel de Egipto y los condujo hacia las puertas de la tierra de Israel. Los más grandes gobernantes de todas las generaciones lo consideran el más grandioso de todos, y a su historia y hechos, tan relevantes hoy como nunca, aún 3000 años después. Según la sabiduría de la Kabbalah, hay un gran significado interno y cautivador en la historia de Moisés. Moisés simboliza la fuerza espiritual en cada uno de nosotros, y el faraón, la fuerza del ego que domina al hombre y reprime su deseo por la espiritualidad. La Kabbalah describe la pugna entre ellos como una feroz lucha interna en el hombre, entre el deseo repentino por la espiritualidad que va desenvolviéndose paulatinamente y el ego cruel, depredador, que constantemente reprime el deseo espiritual. Mientras el faraón predomina, el hombre permanece en Egipto, pero cuando Moisés gana poder, el hombre logra salir en libertad. Este éxodo de Egipto simboliza la liberación del dominio del ego hacia la libertad. Es la lucha por el punto de Israel en nosotros que determinará la meta de nuestra vida: perseguir metas físicas y efímeras en este mundo o desarrollarnos y descubrir el mundo espiritual. Moisés vivió en el palacio del faraón como un príncipe egipcio. Recibió honores reservados para hijos de reyes hasta que un buen día se despertó en él el deseo por la espiritualidad, cambiando su vida completamente. Este impulso inexplicable empujó a Moisés a dejar el palacio y restablecer la conexión con sus hermanos, ya que según los cabalistas, cuando despierta el punto espiritual en el ser humano, este no puede seguir morando donde reina el ego. El Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas. Tinieblas tan densas que se puedan palpar.
Moisés levantó los brazos al cielo, y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. A partir de esto, Moisés y Aarón se encuentran nuevamente frente al faraón, demandándole por última vez la liberación de su pueblo. El faraón, iracundo, amenaza de muerte a Moisés si vuelve al palacio. Al día siguiente, con el Creador a su lado, Moisés reúne al pueblo hebreo y los egipcios reciben el último y el más doloroso golpe: la plaga de los primogénitos. El faraón es vencido y los hijos de Israel salen en libertad. Pero Moisés es el único deseo que siente y conoce el camino, ya que tiene una relación personal con el Creador. Y aunque los demás deseos, los hijos de Israel, están dispuestos por un solo momento a escaparse del faraón, el egoísmo sigue aferrándose a ellos hasta que finalmente se desligan de su dominio, embarcándose en el sendero hacia el mundo superior, llenos de alegría y felicidad. Según los cabalistas, amar al prójimo es la entrada a la espiritualidad. Vivimos en un mundo materialista y competitivo, en el que el hombre es un lobo del hombre, y es precisamente esta época que destaca la gran necesidad de la unión entre las personas. Los grandes cabalistas esperaron este momento cúspide por miles de años, desarrollando la sabiduría de la Cabalá bajo ocultación, preparándola para nuestra generación. Hoy día, que la Cabalá se está revelando mundialmente como el método de unión, solo nos queda una cosa: desarrollar el deseo por la espiritualidad en nosotros y hacer uso de este método de corrección del ego. La plena y eterna realidad espiritual está más cerca que nunca de nuestras manos. Según la Cabalá, el proceso de desarrollo espiritual va en círculos de 40 años, que en gematría, valor numérico de las letras hebreas, equivalen a la letra Mem, la Sefirá de Binah. No son años corporales, representan escalones espirituales adquiridos por el individuo. 40 años vivió Moisés en casa del faraón hasta que el deseo por la espiritualidad despertó en él. 40 años en Midian le tomó desarrollar este deseo para poder enfrentar al faraón, el ego, y 40 años más condujo Moisés a los hijos de Israel en el desierto hasta llegar a la tierra de Israel. Moisés completó los 120 escalones espirituales, el origen de la famosa bendición hasta los 120. Pero ¿quién es el Moisés de hoy? El deseo llamado Moisés existe en cada uno de nosotros. Y hoy día tenemos la oportunidad de prestarle atención y permitirle conducirnos a la espiritual tierra de Israel. Es decir, llevarnos hacia el mundo espiritual, hacia la luz. En el momento que lo hagamos, descubriremos una realidad espiritual plena y eterna y alcanzaremos la felicidad y la plenitud duraderas. Si has llegado hasta aquí, no fue coincidencia. Este conocimiento ha tocado algo en ti, quizás una memoria lejana, quizás una verdad que siempre estuvo esperando ser despertada. La sabiduría de la Cabalá no es solo información, es transformación. Comparte este video con alguien que esté listo para comenzar su viaje. Dale like si sentiste una chispa interna, suscríbete si quieres más contenido que encienda tu conciencia y comenta con la palabra clave despertar para saber que estás del lado de la luz.